Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Buenos días, amigos de Hispanic Connection. Estamos acá como todos los jueves en este en vivo donde vamos a aclarar todas esas dudas que tenemos en torno a esas noticias, perdón, a esas noticias migratorias que están dominando los medios de comunicación. En estos días hay muchas noticias que tienen que ver con nosotros los inmigrantes acá en los Estados Unidos. Así es que este es un espacio bien importante que por supuesto es un esfuerzo hecho por inmigrantes, para inmigrantes, porque queremos verlo triunfar. El triunfo, nosotros creemos que el triunfo de un inmigrante es un triunfo para todos. Hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de dos noticias importantísimas que han sucedido en estos días. La primera es sobre los cambios en el parol humanitario. Vamos a conocer si esto es positivo o negativo para los países que favorece este parol humanitario, como sabemos es Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. También vamos a estar hablando sobre este nuevo programa que se ha aprobado, o más bien que se ha ampliado, el programa de reunificación familiar para nuevos países latinoamericanos. Nuestra especialista, como todas las semanas, nos va a estar comentando y nos va a estar ampliando sobre este tema. Por supuesto, les invitamos desde este momento que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, que active sus notificaciones, dele like, comparta, y por supuesto nos deje sus comentarios, dígale a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos que ya estamos en vivo. Seguramente esta información les va a ser útil a algunos de ellos. Por supuesto, como todas las semanas, aprovechamos para agradecerles a nuestros amigos de 100% Noticias y Despacho 505, quienes también retransmiten este en vivo de Hispanic Connection. Bien, entremos en materia. Como todas las semanas, nos acompaña nuestra abogada Noelia Ramos, especialista en temas de inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Ella nos va a ayudar a aclarar todos estos temas. Bienvenida, abogada. Muchas gracias, Samantha, por tenerme siempre acá en tu programa. Abogada, para contextualizar un poco, quiero iniciar hablando de lo que es los cambios de este parol humanitario. Recientemente el Departamento de Estado anunció estos cambios, ¿verdad?, en este programa que benefician, ya sabemos, a Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Estos cambios básicamente tienen que ver con la manera en la que se van a procesar cada uno de los casos que se están solicitando. Han dicho que cada día se van a elegir 500 casos o se van a analizar 500 casos según la fecha cronológica, pero además otros 500 casos que serán elegidos al azar, es decir, como en una especie de lotería. De esta manera, cada día se van a completar 1,000 casos, es decir, serán 1,000 casos diarios para un total de 30,000 aprobaciones, que es el proyecto del gobierno, ¿verdad? 30,000 casos que serán aprobados mensualmente. Para recordar un poco de lo que se ha tratado este programa, también tenemos algunas cifras que ya son oficiales. Desde que inició este parol en enero pasado, ya se han aprobado 15,000 cubanos, 18,000 haitianos, 7,500 nicaragüenses y 32,500 venezolanos aproximadamente. Recordemos que para Venezuela este parol humanitario está vigente desde octubre del año pasado. Como decíamos, la idea, el plan del gobierno es que cada mes se amplíen 30,000, se aprueben 30,000 casos. Así es que ahora entremos a las preguntas de una vez. Básicamente el cambio principal es que cada día, abogada, se van a estar aprobando
500 casos elegidos al azar en una especie de lotería. Abogada, Sí, ¿es esto, este un cambio positivo? Diga, diga. bueno, esto va a ser tomado, recordemos que no podemos hacer feliz a todos, ¿no? Para ciertas personas va a ser visto positivo, para otras personas no. Porque si tú te pones a verlo de la manera siguiente, tú aplicas en una fecha al inicio de enero y otra persona aplica ahora en mayo y queda seleccionada la persona de mayo y no la persona de enero, hasta en el mismo núcleo familiar, ya se crea la controversia. Porque diría el que aplicó en enero, ¿cómo es posible que sale el de mayo cuando yo estaba esperando meses y la introduje antes? Entonces, sí se trata de entender que el gobierno quiera tener más número de aprobaciones. Sin embargo, en mi opinión, lo correcto debería de ser seguir por la fecha que fue introducida. Creo que es lo justo. Tenemos personas desde el año pasado esperando todavía. Entonces, que amplíen la cantidad de número de aplicaciones recibidas, sí, totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que la metodología random que van a ellos a utilizar iba a crear controversia, pero al final de cuentas sigo repitiendo a la audiencia y a los clientes, no nos olvidemos que esto aquí no se puede exigir, esto es una opción discrecional, casi que llamémosle privilegio. Entonces no podemos simplemente demandar ahora con aquel nivel de intensidad con la que estamos viendo muchas personas que están muy molestas porque quieren una respuesta ya, porque están comparando lo que le pasó al familiar al inicio, que fue en 3 días, y lo que les está pasando ahora, que llevamos 5 meses. Entonces, desafortunadamente, bueno, estas personas se entiende y se respeta la frustración, pero sigo Claro. repitiendo, esto es discrecional y esto es un privilegio. Así que tengamos paciencia, que es un excelente beneficio. Así que hay que seguir todavía las reglas del juego a como el gobierno las está poniendo. Claro, y acá quizás la buena noticia es que la oportunidad aún está allí y hay que tomarla para todas aquellas personas que quieren llegar, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Y precisamente, abogada, hablemos de estas personas que podrían tener algún tipo de frustración. ¿Es recomendable que estas personas que ya enviaron una solicitud y aún no han obtenido respuesta, hemos sabido que hay personas inclusive que han estado esperando por varios meses, estas personas deberían de enviar una nueva solicitud y ver si de repente son beneficiados con esta lotería? No, no es recomendable, porque recordemos que cuando se llena la primera aplicación, que es la parte de aplicación del patrocinador, se están incluyendo los datos de ese beneficiario y todo es de forma electrónica. Esto puede crear un conflicto de información en el sistema y más bien provocar un retraso al tener el gobierno que indagar y confirmar si es una persona repetida o no, o realmente son 2 personas diferentes. Así que no es recomendable que lo hagan. Muy diferente es cuando ya ese patrocinador recibió una notificación de baja o una notificación de que usted no ha sido aprobado como patrocinador. Ahí sí, ahí la persona beneficiaria tiene la opción de tener otro patrocinador que llene otra nueva aplicación y trate de ser aprobado. ¿A partir de cuándo serán efectivos estos cambios? Bueno, lo estamos esperando ya para el próximo mes de junio. Recordemos que también lo que está pasando últimamente con las acciones del gobierno han sido bastante sorpresivas en el factor de rapidez de tiempo. Así como las anuncian de pronto, así mismo puede pasar. Todo va a ser anunciado por la página oficial. Por favor, repetimos que las fuentes que utilicen toda la audiencia sean fuentes que sean fidedignas, fuentes respetables y serias que puedan de verdad dar información correcta. Ahora, abogada, como hemos dicho en episodios anteriores, una vez que es aprobado este parol, eso no significa que ahí termina el proceso. ¿Cuáles son los pasos siguientes para aquella persona que solicitó este parol y ya le fue aprobado? Sí, los pasos son realmente como 6 pasos. Apenas el ser aprobado como patrocinador es el primer paso. Seguido, la persona beneficiaria va a recibir un correo electrónico. He ahí la importancia, dijimos desde un inicio, que ese correo electrónico esté correcto, que ese correo electrónico no esté enviando los emails, los correos a los spam
o a las carpetas de no deseado, de correo no deseado. Es importante también estar chequeando constantemente y hasta el mismo el browser que están usando, por ejemplo, tenemos Internet Explorer, tenemos otro tipo, puede crear conflicto. Entonces, todo eso está pasando. Es cierto que no todo el mundo tiene el conocimiento pues, de la tecnología. Ahí también la importancia de abocarse a personas que tengan ese conocimiento un poco mejor para que las puedan apoyar. En la segunda parte, cuando recibe la persona beneficiaria ese correo, viene con las instrucciones para la creación de la cuenta en el website de USIS y también lo que es la aplicación CBP One, que es la que podemos utilizar ya sea en un teléfono, que es lo recomendado, o en una computadora, donde va a poner sus datos biográficos, va a dar lo que llamamos las atestaciones o declaraciones juradas de cierta información que le está pidiendo el gobierno, como por ejemplo ciertas vacunas que tenga, y de ahí tiene que esperar a que el gobierno haga su revisión interna y una vez aprobada recibir la autorización de viaje con un tiempo predeterminado para poder salir del país. Esta persona enseña esa autorización a la aerolínea para poder viajar y una vez que entra acá, vamos a decir, si entra por vía aérea, una vez que llega al aeropuerto, va a ser entrevistada, va a otras indagaciones más que va a hacer el oficial de inmigración y en ese momento realmente es cuando se toma la decisión de que si se le va a expedir o no el famoso parol humanitario. Y cuando ya entra a los Estados Unidos, ya puede iniciar a trabajar inmediatamente que llegó al día siguiente. No, una vez que entra al país, el mismo día puede llenar su aplicación para la solicitud de un permiso de trabajo y obtención del número de seguro social. Desafortunadamente, al inicio también el procesamiento del permiso de trabajo fue bastante rápido, bastante expedito. Desafortunadamente, repito, ahora estamos sobrepasando los 3 meses, estamos tratando de llevar una estadística con las mismas aplicaciones de los clientes y se está demorando más de 3 meses ahora. Abogada, un comentario que suele ser muy común entre las personas que están haciendo esta solicitud es que es una solicitud muy, muy simple y no hay necesidad de gastar, ¿verdad? Que a mí ese término me hace mucho ruido. Yo creo que gastar en un abogado es en realidad una inversión, pero bueno, estas personas dicen que no es necesario gastar en un abogado porque es una gestión muy simple. ¿Por qué una persona que va a solicitar el parol debería de invertir en un abogado? Bueno, hay muchas razones viéndolo de 2 puntos de vista, viéndolo del lado del patrocinador o viéndolo del lado del beneficiario. El que una persona tenga conocimiento en inglés o no, ya también cuenta, porque muchas cosas que tú puedes y crees que interpretas de una manera, resulta que no es el mismo significado. Desde el punto de vista del patrocinador, recordemos que el patrocinador va a proveer mucha información confidencial. Si el patrocinador lo va a hacer él mismo y se siente seguro con contestar esas preguntas, bien. Pero si el patrocinador va a estar brindando su información o documentos confidenciales a terceras personas que no tienen siquiera la obligación de la confidencialidad, como lo tenemos los abogados con el cliente, hay un riesgo altísimo. De hecho, ustedes verán, la estadística lo va a demostrar, cómo ya han salido los primeros estafadores que han utilizado la información, me refiero a los income taxes, me refiero al social security de las personas que sirvieron de patrocinador a otros y el primero de los casos más sonados que fue acá en Miami, esa persona sin permiso y autorización utilizó los datos de tercero, cobró $10,000 por cada aplicación de patrocinador sin la otra persona siquiera darse cuenta que estaban usando su información, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú puedes crear un correo electrónico. Y si tú creas un correo electrónico, obviamente vas a tener un control del proceso. Entonces, otros, por ejemplo, quisieron aprovecharse también de las personas y no les daban siquiera las claves. Hicieron de que utilizaran los correos de esa persona, del preparador, y no ni siquiera del beneficiario. Es decir, hemos visto una gran cantidad de problemas. Y por el lado del beneficiario, países como Cuba, Venezuela, que a veces no tienen el internet, que a veces están tan careciendo de tantas herramientas como sería el teléfono, la computadora, no pueden tener el asesoramiento correcto si es allá, pero el que esté una persona desde acá asesorándolo va a evitar que se cometan errores.
hay personas que han cometido tantos errores en las aplicaciones que cuando ya nos han contactado, ellos reconocen ellos mismos que no debieron de haberlo hecho así. Un simple error en un número, un simple error en el nombre va a crear un conflicto con lo que aparece en el pasaporte, con lo que aparece en los datos biográficos, y créanme, se han convertido en dolores de cabeza para esas personas. Y es necesario recordarles también que cuando se trata de un proceso migratorio estamos hablando de algo, de una puerta que lleva al resto de nuestras vidas. Por eso no hay que escatimar eh, en, en pedir asesoría a las personas que manejan este tema. Asimismo, también aprovecho para recordarles que la abogada Noelia Ramos brinda una primera asesoría sin costo para aquellas personas que estén interesados. Así es que quienes quieran hacerlo nos pueden escribir a info@hispanic-connection o a través de nuestras redes sociales para solicitar esta primera consulta, una primera consulta que le puede evitar muchos dolores de cabeza. Por supuesto, también recordarles si tienen alguna consulta, alguna pregunta, háganla a nuestras redes sociales y vamos a darles respuesta acá con la especialista. Y por supuesto, también síganos en nuestras redes. Recuerden activar las notificaciones. Abogada, tenemos una consulta de una persona mujer de origen cubano que ella es residente. Ella tiene hijas menores de edad fuera de los Estados Unidos. Ha pedido, ¿verdad?, a estas hijas desde hace algunos años, no le han dado respuesta y ahora ella decidió que a su hija mayor pedirla a través del parol humanitario. ¿Esto que ha hecho es correcto? ¿Podría agilizar ese proceso para que sus hijas puedan venir? Ok, podría ser. De hecho, hemos visto con otros clientes cómo ellos han venido, porque fueron de los primeros que, por ejemplo, se introdujeron, aún teniendo una petición paralela. Cuando me refiero a petición, me refiero a esa petición familiar que tú comentabas en el caso de la persona que nos contactó. Es decir, independientemente que exista una petición familiar paralela, ¿se puede pedir una persona con parol? La respuesta es sí. ¿Dónde viene el análisis de cuál es la mejor decisión? Es en el factor tiempo de la fecha de espera que lleva la petición familiar. Es decir, si yo veo que al analizar la petición familiar, que estamos ya a puertas de que nos citen a la segunda fase, que es la parte consular para una residencia, pues lo más seguro es que yo no voy a recomendar que procedamos con el parol, porque nunca va a ser igual obtención de residencia versus tener un parol de 2 años. Entonces va a ser preferible. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que no todos los parientes califican para lo que se llama el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. El entrar con un parol puede beneficiar a personas parientes de ciudadanos como esposa, hijos menores de 21 y padres, pero no a todas las categorías que serían tal vez de residentes hacia otros parientes. Esa es parte del análisis también que tenemos que tomar en cuenta, porque si no, básicamente esa persona viene con el parol, pero si llega a darse la cita en la embajada consular, va a tener que de todos modos regresarse para acudir a su cita consular, terminar su proceso de residencia y entre como un residente ya a los Estados Unidos. Así es. Bien, ahora quiero pasar a nuestro segundo tema y es una noticia que también está dando mucho de qué hablar y es la extensión de este programa de reunificación familiar para varios países de Latinoamérica. Importante recordar, ¿verdad?, que este programa ya existía desde 1965 para cubanos y haitianos y en esta ocasión, según el anuncio que se hizo hace algunas semanas, ahora también va a cubrir a guatemaltecos, salvadoreños, colombianos y otras más nacionalidades. Este programa es con el fin de que las personas que ya se encuentran con un estatus legal acá en los Estados Unidos puedan reunirse con sus familiares procesos que pueden ser muchas veces complicados y largos,
se espera que entre en julio de este año y también ha dicho el gobierno que se abrirán oficinas en cada uno de los países que serán beneficiados por esta extensión del programa de reunificación familiar. Así es que, abogada, quiero iniciar preguntándole quiénes son los familiares que pueden pedir bajo este programa a las personas, a sus familiares que se encuentran en otros países de Latinoamérica. Cuando le digo quiénes, quiero decir, ¿tienen que ser ciudadanos estadounidenses o pueden ser residentes? ¿Cuál es el estatus que deben de tener? Serían los familiares de ciudadanos y familiares de residentes. Otra vez tengo que hacer colación al tiempo de espera, porque no todas las peticiones van a estar ya aprobadas. Vamos a llamarle petición otra vez a la petición familiar que tuvo que haber hecho esa persona acá, residente o ciudadano, de esa persona. Vamos a decir, un hermano ciudadano pidiendo a un hermano, o un padre pidiendo a un hijo adulto de 21 años. A eso me refiero. Esa petición, que es el paso inicial, tiene que haber estado ya aprobada para que entonces poderse ver beneficiario de este proceso, de este programa de reunificación familiar. Si esa primera fase, si esa primera petición no ha sido aprobada todavía, no cuenta, no entra todavía al programa. Puede entrar a futuro, pero no está todavía. ¿Por qué? Porque no ha sido aprobada todavía. Esa es la primera fase y de hecho esa es la gran diferencia que tiene el parol de reunificación versus el parol que hemos visto con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ok, entonces eso quiere decir que una persona que tiene un asilo aprobado no puede solicitar una reunificación familiar. Así es, no puede. Solo residentes o ciudadanos. Ok. ¿Y cuál es el proceso que se debe de seguir? Ok, como mencioné, ¿no? Primero es que ese residente o ciudadano presente la solicitud antimigración. De hecho, tenemos casos donde un hermano es de una de las categorías más largas de espera, pero si lo hizo hace 10 años, pues obviamente ahora que sale la reunificación familiar, puede estar a puertas de que llegue ese momento para esa familia, de por verse. ¿Cuál es el beneficio? Al llegar esta aprobación, el gobierno va a seleccionar, eso no lo ha dicho todavía bajo qué parámetros, con Cuba y Haití, de la manera que lo ha hecho, es una manera random, que nosotros lo llamamos como la lotería. Hacen una selección que solo ellos sabrán que bajo qué parámetros lo hacen. Llega una carta de invitación al peticionario, es decir, a la persona que está aquí. Al recibir esa carta de invitación es que nos dábamos cuenta que éramos seleccionados y en ese momento tenemos que comenzar a procesar el parol. Por eso es que es parol todavía, porque el parol todavía hay que pedirlo también. Porque la persona que le llega la carta de invitación y simplemente no procede, pues simplemente va a seguir esperando hasta que llegue el momento normal de su curso de petición familiar. Pero si la persona le llega la carta de invitación, pide el parol, lo solicita, llega la aprobación por vía consular, el beneficiario que ha estado esperando afuera va a ser citado, se le entrega su parol y entra a los Estados Unidos como un parolí, pero ahora a seguir esperando aquí dentro de los Estados Unidos. Vuelvo al ejemplo del hermano pidiendo al hermano. Okay. Si ese hermano llevaba 10 años ya y le quedaban, y llega la aprobación, pero aún así quedan 3 años más de procesamiento, esa persona ahora puede estar en Estados Unidos esperando junto a su hermano que lleguen esos 3 años. Entonces es ahí la palabra reunificación, porque va a permitir que esa distancia, esa división familiar que hay, ahora estén juntos dentro de Estados Unidos esperando por una respuesta y que también tengan opción a tener un permiso de trabajo. Exacto, eso le iba a preguntar sobre el permiso de trabajo. Y igual que en el caso del parol humanitario, al entrar a los Estados Unidos hay que solicitar un permiso de trabajo. Entonces son varios pasos, si tú te das cuenta, son varios pasos en el proceso hasta que ya la persona básicamente pues ya está aquí en Estados Unidos dentro y trabajando, y después va a llegar a hacerse residente por la vía normal familiar que se inició en algún momento. Ok, y ahora vemos que en el parol humanitario las personas el patrocinador deben de cumplir ciertos requisitos financieros. En este caso, en el caso de este programa de reunificación familiar, también tienen que cumplir requisitos financieros.
Bueno, es más simple, no es tan complicado como cuando estamos haciendo lo que le llamamos el affidavit de support para residencia. Es más flexible en el sentido de que se entiende que la persona viene, va a tener un permiso de trabajo, hay una flexibilidad, pero recordemos que siempre sí tenemos que demostrar que esa persona no viene a ser carga pública, porque ser carga pública, a menos que esté dentro de las excepciones, ser carga pública conlleva a que le nieguen a uno la residencia en algún momento. Entonces, por eso es importante que ese que está pidiendo, ese familiar que está pidiendo a la persona demuestre que ese beneficiario no va a ser carga pública para el gobierno. Así que el aspecto financiero siempre va a ser importante. Hemos escuchado ese término, aprovecho para preguntarle ese término en los últimos años. ¿De qué se trata la carga pública? ¿A qué se refiere? Sí, carga pública es básicamente abocarse a los programas que pueda atender ya sea a nivel estatal o a nivel federal una persona que está viniendo a este país. Es decir, de que si alguien se está haciendo responsable de ti, te está pidiendo, firma un contrato con el gobierno haciéndose responsable financieramente de lo que pase para esta persona, porque si no, pues básicamente el gobierno estaría abriendo las puertas a una cantidad de personas que de entrada van a tener que tomar los recursos del país y básicamente depender financieramente del gobierno. Eso no va con ningún presupuesto ni a nivel condal, ni a nivel estatal, ni mucho menos a nivel federal, porque entonces no habría un control y de recursos, lo que le llamaríamos, los recursos que pueden estar asociados, por ejemplo, las escuelas, los hospitales, los alimentos. Entonces no puede haber ese descontrol. Y esa es la razón por la cual uno no puede convertirse en carga pública, pero hay excepciones, repito, que son muy aparte de lo que estamos discutiendo a nivel general de lo que es carga pública. Ok. Entonces, ¿la atención médica entra o no entra en carga pública? Depende. Por ejemplo, una persona que está en una fase terminal, entendemos el nivel de cuidado médico que va a tener. No solamente es una persona que va a llevar 2 días en el hospital, puede ser una persona que esté interna meses. Recordemos que los hospitales son carísimos y todos esos programas, si tú te abocas a esos programas, tú de entrada estás diciendo soy una carga pública y no cualquier carga pública. Estamos hablando de un 70% de dependencia de tu vida, de tu salud. Entonces todos esos puntos se toman en cuenta también. Ok. Y una última pregunta sobre el tema de la reunificación familiar, abogada. ¿Podría esta extensión incluirse en el futuro próximo a más países? Por ahora tenemos a Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, y anteriormente, pues desde hace algunas décadas teníamos a los cubanos y a los haitianos. ¿Podría extenderse a más países? Es muy difícil pronosticarlo, Samantha, porque el gobierno está tomando muchas acciones muy seguidas con respecto a el crecimiento de migración regular. Habrá que ver, yo creo que eso sería un análisis normal, ver primero cuáles van a ser las consecuencias de una migración tan rápida. Recordemos que lo bueno es que es regular y lo bueno es que es legal, pero igual es una migración más rápida. Es decir, que por lógica normal, demográfica, sin querer meter en el área que no tiene que ver con la parte de presupuesto, pero es la realidad. Cualquier ciudad, por ejemplo, lo vemos ahorita con New York, cómo se está quejando el hecho de que la cantidad de personas que están llegando ahora ha sobrepasado, la capacidad que tiene la ciudad con respecto a proveer los recursos necesarios para que esas personas pues estén viviendo decentemente. No estamos hablando solo de vivienda, estamos hablando de todos los tipos de recursos normales que puede tener una ciudad. Entonces, una migración rápida también puede crear ese tipo de situaciones. Yo creo que esos análisis los vamos a ver, especialmente después que haya pasado por lo menos un año, 2 años, sumando el parol, más todos estos cambios que están habiendo de migración. Abogada, para finalizar tenemos algunas consultas de nuestra audiencia. Nos pregunta Juan Manzanares que cuánto tiempo está llevando solicitar el permiso de trabajo para aquellas personas que han sido beneficiadas con el parol humanitario. Ok, la mayoría, basado en nuestra propia estadística que estamos llamando a las personas, tratando de llevar, y nuestros propios casos también, no se bajan de 3 meses. Y si uno entra a la página de USIS, de hecho, porque recordemos que USIS nos da lo que se llaman los processing times, a veces lo cumplen, a veces no, pero si me voy a tener que guiar por lo que dice la página, estamos ya subiéndonos a los 5 meses.
Así que tristemente entendemos la frustración de muchas personas que quieren trabajar ya, pero también recordemos que volvemos otra vez a lo mismo. La cantidad de aplicaciones que se han recibido versus el personal que esté capacitado para manejar ese volumen, no hay. Entonces, hasta que el gobierno no inyecte mayor personal, que de hecho está puesto en las medidas que anunciaron el mes pasado, que es fantástico, bueno, esperemos que de verdad se vaya a ver el cambio con esa inyección de personal. También Hernaldo Miranda nos pregunta si una persona retirada puede hacer la petición bajo el parol humanitario. Sí lo puede hacer siempre y cuando demuestre cómo se sustenta y cómo piensa apoyar al beneficiario. Recordemos que una persona retirada vive de su seguro social, de su retiro. Es ahí la palabra, ¿no? Entonces, si la persona encima tiene ahorros de toda su vida, tiene propiedades, tiene avalúos de otras propiedades, es decir, que todo eso suma para demostrar que la persona tiene de alguna manera, no solo para uno mismo el sustento, sino también para la persona que viene a bordo. Y otra persona también nos pregunta si con el parol humanitario se pueden pedir a menores de edad. Se pueden pedir a menores de edad, pero no pueden ser directamente solo al menor de edad, a menos que venga acompañado con una persona que tenga la potestad legal sobre o el derecho legal de lo que pasa con este niño, no solo de salir del país, sino con todo lo que conlleva tener una potestad de un niño, una custodia de un niño. Ok, bien. Les agradecemos a todas las personas que nos han enviado sus consultas. Si tienen más consultas, más preguntas, háganlas llegar. Si hoy pues no, ya acá llegamos, ya verdad, al en vivo, pero les prometemos que en el siguiente en vivo de nuestro próximo jueves vamos a estarles dando respuesta. Así es que recuerden, envíennos por favor sus consultas, las pueden enviar a través de nuestras redes sociales o bien al correo info@hispanic-connection. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Hispanic Connection Oficial, estamos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto en todas las plataformas de podcast. Active las notificaciones, comparta, coméntenos a ver qué le ha parecido en nuestro contenido. Como siempre, antes de despedirnos, agradecemos a nuestros amigos de 100% Noticias y Despacho 505 por haber transmitido este en vivo y por supuesto a nuestra abogada Noelia Ramos, especialista en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Muchas gracias, abogada, por todo lo que nos ha aclarado. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, estamos los días martes con nuevo episodio donde mostramos historias reales, historias de éxito y aclaramos temas específicos. Y por supuesto, este en vivo que lo realizamos todos los días jueves a las 12 del mediodía, hora de Miami, 11 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos y 10 de la mañana, hora Centroamérica. Así es que aquí los esperamos la próxima semana y muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, infórmate, actúa y triunfarás. Y acuérdese también, sea fuerte y valiente. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.